Millonario viaja por negocios y nota que la azafata de su vuelo es idéntica a su esposa, quien falleció hace 2 años. Al gritar su nombre, la azafata, asustada, dice: «No deberías estar aquí». La mañana despuntaba sobre Ciudad de México cuando Mateo Ibarra abordó su jet privado en el aeropuerto de Toluca. A sus 48 años, el empresario inmobiliario había construido un imperio que abarcaba desde hoteles de lujo en Cancún hasta desarrollos residenciales en Monterrey. Hoy volaba a Sao Paulo para cerrar la adquisición de una cadena hotelera brasileña, una negociación de $300 millones que lo mantendría ocupado por al menos 3 días. ¿Desea algo de beber antes del despegue, señor Ibarra?, preguntó el sobrecargo mientras acomodaba el maletín de cuero italiano de Mateo en el compartimento superior. «Un whisky, por favor». «Doble», respondió Mateo aflojándose la corbata. Los últimos 2 años habían sido un infierno desde que Mariana, su esposa, falleció en aquel accidente automovilístico en la carretera a Valle de Bravo. El trabajo se había convertido en su único refugio, en su manera de no pensar en ella. El jet despegó puntualmente, elevándose sobre el Valle de México hasta alcanzar su altitud de crucero. Mateo revisaba documentos en su tablet cuando algo lo distrajo. Una sensación extraña, un perfume, su perfume, ese aroma a jazmín que Mariana siempre usaba. «Estoy volviéndome loco», pensó, frotándose los ojos enrojecidos por el cansancio. Fue entonces cuando la vio. Una comisaria de vuelo emergió de la cabina de servicio con una bandeja de bocadillos. El mundo entero se detuvo para Mateo. El whisky resbaló de sus dedos, derramándose sobre los documentos. Era ella, era Mariana, mismo rostro con forma de corazón, mismos ojos color miel, mismo lunar pequeño junto a la comisura izquierda de los labios. Hasta la manera de caminar era idéntica, con ese ligero balanceo que tanto lo hipnotizaba. «¡Mariana!». El nombre escapó de su garganta como un grito ahogado. La comisaria se congeló. La bandeja tembló visiblemente en sus manos. Su rostro, antes sonriente, se transformó en una máscara de terror absoluto. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerlo. «Tú no deberías estar aquí», susurró ella, con la voz entrecortada y temblorosa. Antes de que Mateo pudiera levantarse, antes de que lograra articular otra palabra, la mujer desapareció por donde había venido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos apresurados. «¡Espera!». Mateo se levantó de un salto, tropezando con el whisky derramado. «Mariana, espera». Corrió hacia la parte trasera del avión, ignorando las miradas preocupadas de sus asistentes. La pequeña área de servicio estaba vacía. Solo encontró al sobrecargo organizando algunas bebidas. «Señor Ibarra, ¿todo bien?», preguntó el hombre visiblemente confundido. «La comisaria, la mujer que acaba de entrar aquí, ¿dónde está?». El sobrecargo frunció el ceño. «Comisaria, lo siento, señor Ibarra, pero en este vuelo solo estamos el capitán, el copiloto y yo como tripulación. Acabo de verla». Mateo sintió que le faltaba el aire. Una mujer, cabello castaño hasta los hombros, ojos color miel. «Señor, le aseguro que no hay ninguna mujer en la tripulación de este vuelo». Mateo revisó frenéticamente cada rincón del pequeño jet. No había muchos lugares donde esconderse. El baño estaba vacío. La cabina de pilotos tenía la puerta abierta, mostrando solo al capitán y copiloto, ambos hombres. Sin embargo, el perfume de jazmín permanecía en el aire, como un fantasma burlándose de su cordura. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó uno de sus asistentes, un joven llamado Daniel que lo acompañaba desde hacía 5 años. «La vi, Daniel», murmuró Mateo dejándose caer en su asiento. Era ella, era Mariana. Daniel intercambió una mirada preocupada con el sobrecargo. Todos en la empresa sabían lo devastado que había quedado Mateo tras la muerte de su esposa. «Señor, quizás debería descansar un poco», sugirió Daniel con delicadeza. Han sido semanas muy intensas preparando esta negociación, pero Mateo no podía descansar. Durante las 7 horas restantes de vuelo, revisó obsesivamente cada rincón del avión cada vez que Daniel o el sobrecargo se distraían. Analizó cada explicación posible. Una alucinación provocada por el estrés, un sueño tan vívido que confundió con la realidad, o realmente había visto a su esposa muerta sirviendo como comisaria en su jet privado. Recordó el entierro de Mariana,
el ataúd cerrado debido al estado del cuerpo tras el accidente, las flores blancas, el padre de ella llorando desconsoladamente. Todo era tan real en su memoria como la visión de hace unas horas. Cuando el jet finalmente aterrizó en São Paulo, Mateo tenía los ojos enrojecidos y la determinación grabada en cada línea de su rostro. Mientras descendía por las escaleras hacia la pista, tomó una decisión. Daniel llamó a su asistente. «Comunícate con Héctor Salgado». «¿El investigador privado?» «Exacto. Dile que venga a verme al hotel esta misma noche. Tengo un trabajo urgente para él». «¿Y la reunión de mañana con los brasileños?», preguntó Daniel confundido. Mateo miró hacia el horizonte de São Paulo, una ciudad donde nunca había estado con Mariana, una ciudad donde, inexplicablemente, acababa de verla. «Posponla», respondió con firmeza. «Hay algo mucho más importante que necesito resolver primero». Mientras el chofer abría la puerta de la limusina que los esperaba, Mateo no podía sacarse de la cabeza esas 5 palabras: «Tú no deberías estar aquí». ¿Era un reproche? ¿Una advertencia? Lo único que sabía con certeza era que aquella mujer no era un fantasma ni una alucinación. Y si Mariana estaba viva, necesitaba saber por qué había fingido su muerte durante 2 años de infierno. El Hotel Presidente Intercontinental de São Paulo recibió a Mateo Ibarra con la deferencia reservada para sus huéspedes más distinguidos. Mientras la recepcionista procesaba su llegada con eficiencia, Mateo apenas registraba lo que ocurría a su alrededor. Su mente seguía atrapada en aquel imposible encuentro a 10.000 metros de altura. «Su suite presidencial está lista, señor Ibarra», dijo la recepcionista, entregándole la llave electrónica con una sonrisa. «¿Desea que le enviemos algo?» «Solo privacidad», respondió Mateo secamente. Una vez en la suite, se dirigió directamente al minibar y se sirvió un tequila añejo. Lo bebió de un trago mientras contemplaba las luces de São Paulo a través del ventanal. El reloj marcaba las 9:38 de la noche cuando llamaron a la puerta. «Señor Ibarra, Héctor Salgado», se presentó un hombre de unos 50 años, con un traje gris impecable y ojos astutos que parecían catalogar cada detalle de la habitación. «Su asistente me contactó. Vine tan pronto como pude». Héctor era el mejor investigador privado de Ciudad de México. Ex policía federal, había construido una reputación de discreción absoluta entre la élite mexicana. Si alguien podía encontrar respuestas, era él. «Siéntese», ordenó Mateo señalando el sofá. «Lo que voy a contarle sonará a locura, pero le aseguro que estoy en pleno uso de mis facultades». Durante la siguiente media hora, Mateo relató su experiencia con lujo de detalles, desde el perfume de jazmín hasta las palabras exactas pronunciadas por aquella mujer idéntica a Mariana. Mientras hablaba, extrajo de su billetera una fotografía desgastada. Él y Mariana frente a la pirámide del Sol en Teotihuacán, sonriendo bajo el sol del altiplano mexicano. «Esta es mi esposa», o era. Falleció hace 2 años en un accidente en la carretera a Valle de Bravo. Héctor tomó la fotografía con cuidado. «¿Tiene alguna teoría?», preguntó el investigador estudiando el rostro de Mariana. «1000, y ninguna tiene sentido», confesó Mateo, pasándose una mano por el cabello. «Por eso lo necesito. Quiero saber quién es esa mujer, dónde vive y por qué es idéntica a Mariana». «¿Y si es ella?», aventuró Héctor. La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Mateo apretó los puños. «Si es ella, quiero saber por qué fingió su muerte. Y me abandonó durante 2 años». Héctor guardó la fotografía en el bolsillo interior de su saco. «Necesitaré acceso a los registros de su esposa. Certificado de defunción, informes policiales del accidente, todo. Daniel le proporcionará lo que necesite. Tengo contactos en las aerolíneas brasileñas. Podemos obtener las listas de tripulación. Con todo respeto, señor Ibarra, deje que yo maneje esto a mi manera», interrumpió Héctor. «Usted es demasiado reconocible. Si su esposa está viva y fingió su muerte, estará vigilante». Mateo asintió, reconociendo la sensatez del consejo. Estaban ultimando los detalles cuando el teléfono de la habitación sonó. «Señor Ibarra, hay un hombre en la recepción que insiste en verlo. Se identifica como Carlos Guzmán, supervisor de seguridad de Aerolíneas del Sur». Mateo frunció el ceño. No había mencionado el incidente a nadie de la aerolínea. «Hágalo subir», ordenó intrigado. Minutos después,
Un hombre de unos 55 años, complexión robusta y cabello entrecano entraba a la suite. Vestía un traje oscuro sin distintivos y portaba un maletín de cuero. «Señor Ibarra, agradezco que me reciba», dijo con tono ceremonioso. «Soy Carlos Guzmán, supervisor de seguridad». «¿Cómo supo dónde encontrarme?», preguntó Mateo, sin ofrecer asiento. Guzmán esbozó una sonrisa incómoda. «El mundo de la aviación es pequeño, señor Ibarra, especialmente cuando se trata de clientes VIP». Héctor se posicionó discretamente entre ambos, evaluando al recién llegado con mirada profesional. «¿Qué desea, señor Guzmán?», insistió Mateo. «Ayudarlo». Guzmán bajó la voz. «Sé lo que vio en ese avión hoy. O mejor dicho, ¿a quién vio?». El corazón de Mateo dio un vuelco. Héctor, siempre atento, notó cómo los nudillos del empresario se tornaban blancos al apretar el respaldo de una silla. «¿Qué sabe usted de eso?», exigió Mateo. «Sé que vio a una comisaria que se parece extraordinariamente a su difunta esposa, y sé que esa mujer no aparece en ningún registro oficial de la tripulación». Héctor intervino. «¿Cómo obtuvo esa información tan específica?». Guzmán ignoró al investigador, manteniendo la mirada fija en Mateo. «Señor Ibarra, lo que le pasó hoy no es una coincidencia, ni una alucinación. Llevo 2 años siguiendo este asunto». «¿Qué asunto?». La voz de Mateo sonaba peligrosamente controlada. «No puedo discutirlo aquí». Guzmán miró nerviosamente hacia la puerta. «Solo puedo decirle que hay más en juego de lo que imagina y que necesitará mi ayuda para encontrarla». «¿Encontrarla? ¿Entonces admite que existe?». «Señor Ibarra». Guzmán se inclinó hacia adelante. «Se está adentrando en aguas muy profundas. Hay personas que no quieren que usted encuentre a esa mujer». «¿Me está amenazando?», gruñó Mateo, acercándose amenazadoramente. «Al contrario». Guzmán levantó las manos en gesto apaciguador. «Estoy arriesgando mi carrera y posiblemente más al estar aquí, pero tengo información que necesita». Héctor y Mateo intercambiaron una mirada. El investigador hizo un gesto sutil. «Precaución». «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó Mateo. Guzmán abrió su maletín y extrajo un sobre manila. Lo deslizó sobre la mesa. «Porque tengo esto». Dentro había una fotografía tomada por una cámara de seguridad. Mostraba a una mujer idéntica a Mariana, con uniforme de comisaria, entrando a un edificio en algún lugar de Sao Paulo. La fecha en la esquina inferior. Hacía apenas 3 semanas. «Dios mío», musitó Mateo, sintiendo que le faltaba el aire. «Mañana, mediodía, Parque Ibirapuera, junto al lago», dijo Guzmán levantándose. «Vendré solo. Le recomiendo hacer lo mismo si quiere respuestas». «¿Por qué no dármelas ahora?», desafió Mateo. «Porque las paredes tienen oídos, señor Ibarra, y lo que tengo que decirle podría costarle la vida si cae en los oídos equivocados». Tras la partida de Guzmán, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Héctor examinaba la fotografía bajo la lámpara. «Es una trampa», sentenció el investigador. «Este hombre apareció demasiado rápido, sabe demasiado». Pero Mateo no escuchaba. Sus ojos no podían apartarse de aquel rostro que conocía mejor que el suyo propio. Ese rostro que había besado 1000 veces, que había visto pálido en un hospital, identificándolo formalmente tras el accidente. «Héctor», dijo finalmente, con una determinación férrea en la voz, «mañana iremos al parque, y si es necesario, moveré cielo y tierra para encontrarla». «Podría ser peligroso», advirtió Héctor. «Este Guzmán no me inspira confianza». «Llevo 2 años viviendo en el infierno», respondió Mateo, guardando la fotografía en su bolsillo. «No hay nada que pueda ser peor que eso». La mañana amaneció gris sobre Sao Paulo, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba en la vida de Mateo Ibarra. A las 11:30, Héctor llamó a la puerta de la suite con noticias. «Ha sido una noche intensa, señor Ibarra», dijo el investigador con evidentes signos de cansancio en el rostro. «Pero tengo información». Mateo, que apenas había dormido, lo hizo pasar. Sobre la mesa de la suite había tazas de café a medio terminar y restos del desayuno que apenas había tocado. «Habla», ordenó Mateo sirviendo café para ambos. «La mujer existe», confirmó Héctor, sacando una carpeta de su maletín. «Se llama Sofía Mendoza. Trabaja como comisaria para Aerolíneas Atlántico desde hace aproximadamente 16 meses». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Sofía?». «Sí, y aquí viene lo más extraño.
Todos sus documentos, pasaporte, licencia de conducir, registro de seguridad social, fueron emitidos hace 18 meses. No hay rastro oficial de ella antes de esa fecha. ¿Cómo es posible? Con dinero o con las conexiones adecuadas, se pueden crear identidades nuevas, explicó Héctor. Lo he visto antes con testigos protegidos o personas que huyen de situaciones peligrosas. Mateo estudió la fotografía que Héctor le entregaba, una copia del ID de empleada de Sofía Mendoza. No había duda alguna, era idéntica a Mariana. Mismo rostro, mismos ojos, solo el peinado y la expresión eran diferentes. Donde Mariana siempre sonreía ampliamente, Sofía mostraba una sonrisa contenida, casi cautelosa. ¿Qué más descubriste? Vive en un apartamento modesto en Vila Madalena, paga su alquiler puntualmente, mantiene un perfil bajo, sin redes sociales, sin cuentas bancarias ostentosas, como si quisiera pasar desapercibida. El reloj marcaba las 11:45. Pronto deberían dirigirse al encuentro con Guzmán. Hay más, añadió Héctor. Revisé toda la documentación sobre el fallecimiento de su esposa. El certificado de defunción fue firmado por el doctor Fernando López, quien casualmente renunció a su puesto en el hospital 2 meses después del accidente y se mudó a Uruguay. Nadie sabe dónde está ahora. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás insinuando que Mariana podría haber fingido su muerte? No insinúo nada, señor Ibarra. Solo presento hechos. El parque Ibirapuera bullía de actividad cuando llegaron. Familias disfrutando del domingo, corredores, parejas paseando junto al lago. Mateo y Héctor localizaron a Guzmán sentado en una banca, alimentando a las palomas como un jubilado cualquiera. Vino solo, como pedí, observó Guzmán cuando Mateo se sentó a su lado. Héctor permaneció a una distancia discreta vigilando. Dígame lo que sabe, exigió Mateo sin rodeos. Se llama Sofía Mendoza. Al menos ese es su nombre actual, comenzó Guzmán, sin dejar de arrojar migas. Vive en Vila Madalena, calle Girasol, edificio 347, apartamento 5B. ¿Cómo obtuvo esa información? Tengo mis recursos, respondió Guzmán vagamente. Lo importante es que ella está en peligro, y ahora usted también. ¿De qué habla? No puedo decirle más, solo que debe hablar con ella directamente. Guzmán se levantó. Estará en casa esta tarde. Trabaja mañana en el vuelo matutino a Lima. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Mateo desconfiado. Guzmán miró a lo lejos, como si buscara algo en el horizonte. Digamos que tengo una deuda pendiente. Luego añadió, vaya solo. Si lleva a su investigador, ella se asustará y desaparecerá. 3 horas más tarde, contra el consejo de Héctor, Mateo se encontraba frente al modesto edificio de apartamentos. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras hasta el 5.º piso. Respiró profundamente antes de tocar la puerta del 5B. Nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte. Finalmente, escuchó movimiento dentro. La puerta se entreabrió, retenida por una cadena de seguridad. Un ojo familiar lo miró a través de la abertura. «Por favor, vete», dijo una voz idéntica a la de Mariana, pero teñida de miedo. «Necesito hablar contigo», suplicó Mateo. «Solo 5 minutos». «No es seguro», susurró ella. «No deberías estar aquí», las mismas palabras que había pronunciado en el avión. Antes de que Mateo pudiera insistir, ella cerró la puerta. Escuchó pasos apresurados alejándose. «Mariana», gritó desesperado golpeando la puerta. «Oh, Sofía, o quien seas, por favor». Silencio. Mateo apoyó la frente contra la madera, derrotado. Entonces escuchó el sonido de una ventana abriéndose. Estaba escapando. Bajó las escaleras corriendo y rodeó el edificio justo a tiempo para ver a una mujer deslizándose por la escalera de incendios. Sin pensarlo, corrió tras ella. Las calles empedradas de Vila Madalena se convirtieron en el escenario de una persecución desesperada. Ella conocía el barrio. Él solo tenía su determinación. Finalmente, tras doblar una esquina, Mateo la perdió de vista. Jadeando, se detuvo frente a una pequeña cafetería, y allí estaba ella, sentada junto a la ventana, esperándolo. Sus miradas se encontraron a través del cristal. Esta vez, no huyó. Con piernas temblorosas, Mateo entró y se sentó frente a ella. El local estaba casi vacío. Una anciana atendía la caja
mientras una radio desgranaba viejas canciones brasileñas. «Sabía que no te rendirías», dijo ella finalmente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Siempre fuiste así de obstinado». «¿Quién eres?», preguntó Mateo, luchando por controlar su voz. Ella suspiró profundamente, como preparándose para una confesión dolorosa. «Mi nombre es Sofía, Sofía Vega. Era la hermana gemela de Mariana». Mateo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Imposible. Mariana era hija única». Ella negó con la cabeza. «Eso es lo que todos creían, lo que sus padres quisieron que todos creyeran». Tomó un sorbo de té con manos temblorosas. «Nacimos en Guadalajara, gemelas idénticas, pero yo nací con problemas, episodios, crisis nerviosas que empeoraron con los años. No tiene sentido. Mariana me lo habría contado. Nuestros padres se avergonzaban de mi condición. Me internaron en una clínica psiquiátrica cuando teníamos 16 años y le prohibieron a Mariana hablar de mí. Dijeron a todos que estaba estudiando en el extranjero. Después, simplemente dejaron de mencionarme». Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas. Mateo sentía un nudo en la garganta. «Mariana nunca me abandonó», continuó Sofía. «Me visitaba en secreto. Incluso después de casarse contigo, venía a verme cada pocos meses. Era la única persona que no me había dado la espalda. ¿Por qué nunca me lo dijo? Tenía miedo de cómo reaccionarías, de que la juzgaras por mentir tantos años». Mateo procesaba esta información buscando sentido en el caos. «¿Y qué pasó cuando ella murió?». Sofía bajó la mirada. «Nadie me avisó. Me enteré 3 meses después cuando ella no apareció para su visita habitual. Me derrumbé. Intenté hacerme daño». Se tocó inconscientemente las muñecas. «Después, decidí empezar de nuevo, lejos de México, lejos de los recuerdos, con una nueva identidad. ¿Por qué Brasil?». Mariana siempre hablaba de São Paulo. Decía que era su ciudad favorita después de Ciudad de México. Mateo la observaba, buscando cualquier señal de engaño, pero solo veía dolor, un dolor auténtico, espejo del suyo propio. «Nunca debí haber tomado ese vuelo», dijo Sofía. «Nunca imaginé que te encontraría. Fue un error terrible. ¿Por qué dijiste que yo no debería estar ahí?». Sofía palideció. «Yo tenía miedo, el shock de verte». Pero Mateo notó la mentira en sus ojos, los mismos ojos que había aprendido a leer durante años de matrimonio. «Hay algo más», afirmó, «algo que no me estás diciendo». Ella desvió la mirada. «Por favor, Mateo, déjalo así. Vuelve a México. Olvida que me viste. ¿Cómo podría? Mírate, eres idéntica a ella en todo. Pero no soy ella». Sofía se levantó abruptamente. «Y nunca podré serlo, por más que ambos lo deseemos». Antes de que Mateo pudiera detenerla, Sofía dejó dinero sobre la mesa y salió de la cafetería, perdiéndose entre la multitud que comenzaba a llenar las calles al atardecer. El cielo nocturno de São Paulo se desplegaba como un manto salpicado de luces difusas a través de la contaminación, mientras Mateo permanecía inmóvil frente a la ventana de su suite. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como ecos en una caverna vacía. Una hermana gemela. Una historia trágica, una explicación perfectamente razonable que explicaba todo. Sin embargo, algo no encajaba. El golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Héctor entró con expresión sombría, seguido por Guzmán. «Supongo que ya habló con ella», dijo Guzmán, dejándose caer pesadamente en uno de los sillones sin esperar invitación. «Me contó una historia bastante convincente», respondió Mateo con frialdad, «sobre ser la hermana gemela de Mariana, sobre hospitales psiquiátricos y secretos familiares». Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Guzmán. «Qué conveniente y completamente falso». Mateo se tensó. «¿Qué sabe usted?». «Lo suficiente para desmontar esa historia con un solo dato. Su esposa no tenía hermanas gemelas, ni hermanas de ningún tipo. Eso no prueba nada. Acaba de explicarme que la familia mantuvo a Sofía en secreto». Guzmán intercambió una mirada con Héctor, quien asintió levemente. «Señor Ibarra», comenzó Guzmán, «es momento de que sepa quién soy realmente». Sacó una identificación del bolsillo interior de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. «No trabajo para ninguna aerolínea. Soy Ricardo Vega, exagente de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Llevo 3 años investigando un caso de lavado de dinero internacional que, lamento decirle, involucra directamente a su esposa. Mateo tomó la identificación con dedos temblorosos. Parecía auténtica. Imposible, murmuró. Mariana no sabía nada de mis negocios. Nunca le interesaron. Eso es lo que ella quería que usted creyera, respondió Vega, sacando una carpeta de su maletín. Su esposa, Mariana Ibarra, nacida Mariana Ochoa, no era la mujer que usted creía conocer. Abrió la carpeta sobre la mesa. Contenía fotografías, documentos, estados de cuenta. Durante los últimos 5 años de su matrimonio, su esposa estuvo facilitando el lavado de dinero proveniente del cartel de Sinaloa a través de sus empresas inmobiliarias. Esto es absurdo. Mateo golpeó la mesa con el puño. Mis empresas son legítimas. Sus empresas sí, concedió Vega. Sus actividades comerciales también. Pero mientras usted construía hoteles y centros comerciales legítimos, su esposa utilizaba la infraestructura financiera para mover dinero sucio. Héctor se acercó a examinar los documentos. Su rostro se ensombreció al revisar los papeles. Señor Ibarra, estos son movimientos bancarios auténticos, confirmó el investigador. Transferencias internacionales a cuentas en Islas Caimán y Panamá, todas firmadas por la señora Ibarra en su calidad de directora financiera adjunta. Mateo negaba con la cabeza, incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Es imposible. Yo mismo supervisaba todas las operaciones importantes, todas las que usted veía, corrigió Vega. Estamos hablando de una estructura paralela, una sombra financiera construida específicamente para que usted nunca la detectara. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Dinero, poder. Vega se encogió de hombros. Y quizás algo más personal. Mateo se desplomó en una silla. Su mundo se desmoronaba por segunda vez. Hace 2 años, continuó Vega, detectamos los movimientos sospechosos. Comenzamos a seguir el rastro que nos llevó hasta Mariana Ibarra. Estábamos cerrando el cerco cuando, muy oportunamente, sufrió un accidente fatal. ¿Está diciendo que fingió su muerte? La voz de Mateo era apenas audible. Con la ayuda del doctor López, quien falsificó el certificado de defunción a cambio de $2 millones. Un cuerpo no identificado de la morgue fue utilizado en su lugar, desfigurado intencionalmente para imposibilitar el reconocimiento facial. Identifiqué ese cuerpo, protestó Mateo. Era ella. Usted identificó un cuerpo que le dijeron que era su esposa. Un cuerpo con el mismo tipo de cabello, la misma complexión y lo suficientemente dañado como para que solo pudiera ver lo que esperaba ver. Las imágenes de aquella horrible mañana en la morgue volvieron a Mateo como un tornado. El cuerpo cubierto, el forense advirtiendo que el rostro estaba irreconocible, él mismo identificándola por la marca de nacimiento en su hombro derecho y el anillo de bodas que aún llevaba puesto. El anillo, murmuró Mateo. Un detalle inteligente, reconoció Vega. Añadir el anillo fue lo que eliminó cualquier duda. Héctor, quien había permanecido en silencio, intervino. Si todo esto es cierto, ¿por qué ella seguiría en Brasil? ¿Por qué no desaparecer en algún lugar más remoto? Porque el dinero está aquí, explicó Vega. O más específicamente el acceso al dinero. Las cuentas offshore más importantes están vinculadas a identidades fantasma con base en Sao Paulo. Necesitaba estar cerca para gestionar esos fondos. Mateo se levantó y caminó hasta el ventanal dándoles la espalda. Su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Viene a arrestarla? Ya no tengo autoridad para arrestar a nadie, confesó Vega. Fui removido del caso cuando insistí en que Mariana Ibarra seguía viva. Mis superiores prefirieron cerrar la investigación y declarar el caso resuelto con su supuesta muerte. Muy conveniente, ¿no cree? ¿Está insinuando corrupción en su propia agencia? No insinúo. Lo afirmo. Vega se inclinó hacia adelante. Alguien muy poderoso la protege. Alguien que pudo enterrar una investigación federal completa. Mateo se volvió hacia ellos, con el rostro endurecido por una mezcla de dolor y rabia. Suponiendo que le crea, ¿qué sugiere que haga? ¿Entregarla a las autoridades? Las autoridades ya demostraron ser inútiles en este caso. Vega negó con la cabeza. Necesito su ayuda para construir un caso sólido, con pruebas irrefutables. Y más importante aún, necesito identificar a su protector. ¿Por qué debería ayudarlo? Porque usted es la única persona a la que ella podría bajar la guardia,
Y porque, aunque no lo crea ahora, usted está en peligro. ¿De qué habla? Piénselo, señor Ibarra. Usted acaba de descubrir que su esposa está viva. ¿Qué cree que pasará cuando sus socios criminales se enteren de que usted conoce la verdad? Se convierte automáticamente en un riesgo para toda la operación. El silencio pesado que siguió fue interrumpido por el timbre del teléfono de Mateo. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Necesito verte. Es sobre Mariana. El café de ayer, 1 hora. Ven solo. Es cuestión de vida o muerte. Sofía. Mateo miró el mensaje, luego a Vega y a Héctor. Es ella, dijo, mostrándoles el mensaje. Quiere verme. Es una oportunidad, señaló Vega. Pero también podría ser una trampa. Iré de todas formas, decidió Mateo. No solo, intervino Héctor. Estaremos cerca, vigilando. Mateo guardó el teléfono. Su mente un torbellino de emociones contradictorias. ¿La mujer que amó durante años era una criminal? ¿Una mentirosa que lo utilizó para sus propios fines? ¿O había algo más en esa historia? Hay algo que no entiendo, dijo finalmente. Si todo esto es cierto, ¿por qué aceptaría verme ahora? Sabe que la reconocí. Lo lógico sería desaparecer. Vega sonrió enigmáticamente. Esa, señor Ibarra, es la pregunta del millón. Y la respuesta podría sorprendernos a todos. Mientras la noche caía sobre Sao Paulo, Mateo sentía que se adentraba en la oscuridad más profunda de su vida. Una oscuridad donde la única luz provenía de una mujer que podría ser su mayor amor o su peor enemiga. La pequeña cafetería estaba casi vacía cuando Mateo entró, exactamente 1 hora después de recibir el mensaje. Llevaba un micrófono oculto bajo la camisa, instalado por Héctor, quien ahora vigilaba desde un automóvil estacionado en la acera de enfrente. Vega se había posicionado en otra mesa dentro del local, fingiendo leer un periódico, irreconocible con gafas oscuras y una gorra de béisbol. La vio tan pronto como entró. Estaba sentada en la misma mesa del día anterior, junto a la ventana. Llevaba el cabello recogido, gafas de montura negra y vestía una sencilla blusa blanca, tan parecida y a la vez tan distinta a la Mariana que recordaba. Cuando Mateo se acercó, notó algo diferente en sus ojos. Determinación mezclada con miedo. Ya no fingía. Gracias por venir, dijo ella con voz queda mientras él se sentaba. No tenía opción, respondió Mateo secamente. Ella lo miró fijamente, estudiando cada detalle de su rostro como si quisiera memorizarlo. ¿Cuánto sabes?, preguntó finalmente. Suficiente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Dos desconocidos que alguna vez habían compartido una vida entera. Ricardo Vega te encontró, afirmó ella, no como pregunta, sino como confirmación. Mateo se sorprendió. ¿Lo conoces? Lleva años persiguiéndome. Suspiró profundamente. Te contó sobre el dinero, supongo, sobre las cuentas offshore, sobre cómo usé tus empresas. ¿Es cierto? La voz de Mateo tembló ligeramente. Ella miró por la ventana un instante, hacia la calle donde la vida continuaba, ajena al drama que se desarrollaba entre ellos. Sí, la palabra cayó como una losa entre ambos. Es cierto. Entonces no eres Sofía. Nunca hubo una hermana gemela. No. Sus ojos se humedecieron. Soy Mariana, tu esposa. Mateo cerró los ojos un momento, absorbiendo el impacto de esa confirmación. A pesar de saberlo ya, escucharlo de sus labios era como recibir el golpe por primera vez. ¿Por qué?, preguntó con un hilo de voz. No fue como Vega te lo contó. Mariana se inclinó hacia adelante. No lo hice por codicia o por poder. Entonces, ¿por qué utilizaste mis empresas para lavar dinero del narco? La ira empezaba a filtrarse en la voz de Mateo. Porque no tuve elección. Las lágrimas rodaban ya por sus mejillas. Todo comenzó hace 7 años. ¿Recuerdas cuando intentamos expandirnos a Michoacán y todo se complicó? Mateo asintió. Habían intentado construir un complejo turístico cerca de Pátzcuaro, pero el proyecto se había estancado en un laberinto burocrático. Felipe Mendoza nos ofreció resolver todos los obstáculos, continuó Mariana. Y lo hizo. De la noche a la mañana, todos los permisos se aprobaron. El gobernador adjunto, recordó Mateo. Siempre me pregunté cómo lo conseguiste. Lo que no sabía entonces era que Mendoza trabajaba para el cartel de Sinaloa. El trato que hice sin tu conocimiento fue solo el principio. Después vinieron a cobrar el favor.
Mariana le contó cómo fue obligada a facilitar pequeñas operaciones financieras, cómo las amenazas escalaron, cómo cada vez que intentaba salir, las intimidaciones se volvían más directas. «Te amenazaron a ti», dijo Mateo, comprendiendo finalmente. «Sí, me mostraron fotos tuyas saliendo de la oficina, del gimnasio. Me dijeron exactamente en qué banco se sentaba tu madre cada domingo en el Parque México». Mariana se estremeció al recordarlo. «Intenté protegerlos a todos. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber acudido a las autoridades». «¿Las mismas autoridades que trabajan para ellos?». Mariana soltó una risa amarga. Mendoza tenía jueces y policías en su nómina, y cuando Vega comenzó a investigar y se acercaba demasiado, me advirtieron: o desaparecía o tú desaparecerías, permanentemente. Mateo sintió un escalofrío. La historia empezaba a tener sentido, un sentido retorcido y terrible. «Entonces fingiste tu muerte, con ayuda de Mendoza. La ironía es que él mismo me ofreció la salida. El cuerpo de una mujer que había muerto sin identificar. El doctor López falsificó el certificado. Me dieron una nueva identidad y me enviaron a Brasil para continuar gestionando las cuentas desde aquí. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestros planes? ¿Los 10 años juntos?». La voz de Mateo se quebró. «¿Eso también fue mentira?». «No». Mariana extendió su mano sobre la mesa intentando tocarla de él, pero Mateo la retiró. «Eso fue lo único real en todo este desastre. Lo que sentía por ti, lo que siento aún, es lo único verdadero que me queda». Desde su posición, Vega observaba la escena con interés profesional. No podía escuchar la conversación, pero leía el lenguaje corporal de ambos. «Estos 2 años han sido un infierno», continuó Mariana, viviendo como otra persona, sabiendo que estabas sufriendo. «Cada día quería contactarte, explicarte, pero no lo hiciste», interrumpió Mateo con amargura. «Durante 2 años me dejaste creer que estabas muerta mientras seguías trabajando para criminales». «Seguí trabajando para mantenerlos alejados de ti», corrigió ella. «Era el trato. Yo desaparecía, continuaba con las operaciones desde el extranjero, y ellos te dejaban en paz. ¿Y qué cambió? ¿Por qué ese vuelo? ¿Por qué arriesgarte a que te viera?». Mariana bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Porque las cosas se complicaron. Mendoza fue asesinado hace un mes. El cartel se está fragmentando en una guerra interna. Ya no sé para quién trabajo realmente, y los nuevos jefes no confían en mí». «¿Qué significa eso?». «Significa que ya no me necesitan». Los ojos de Mariana se llenaron de terror. «Y las personas que dejan de ser útiles para ellos terminan en una fosa común». Mateo comenzaba a entender la gravedad de la situación. «¿Por eso estabas en ese vuelo? ¿Escapando? ¿Intentando negociar una salida con los nuevos líderes? No esperaba encontrarte allí. Cuando te vi...». Su voz se quebró. «Supe que todo había terminado, que no podría seguir huyendo de mi pasado, de ti. Y ahora estamos ambos en peligro». Mariana miró hacia la puerta nerviosa. «Tan pronto como se enteren de que me has encontrado, vendrán por los dos. Tengo información que podría destruirlos, nombres, cuentas, contactos. No pueden permitir que eso salga a la luz». Mateo se pasó una mano por el rostro, abrumado. «Dame una razón para confiar en ti, una sola». Mariana sacó algo de su bolso, una pequeña memoria USB que deslizó sobre la mesa. «Aquí está todo, cada transacción, cada nombre, cada contacto. Es mi seguro de vida, y ahora también el tuyo. ¿Por qué me lo das? Porque a pesar de todo lo que hice, de todas mis mentiras, nunca dejé de amarte». Las lágrimas corrían libremente por su rostro, «y porque necesito tu perdón más que cualquier otra cosa en el mundo». Mateo contempló la pequeña memoria USB, sintiendo su peso como si fuera una bomba a punto de estallar. Luego miró a la mujer frente a él, su esposa, una criminal, una mentirosa, una víctima, y vio algo que no esperaba encontrar: sinceridad. «No sé si pueda perdonarte, Mariana», dijo finalmente, «pero te ayudaré a salir de esto, por lo que fuimos, por lo que perdimos». La mano de Mariana encontró la suya sobre la mesa. Esta vez, Mateo no la retiró. «Es todo lo que pido», susurró ella. «Una oportunidad de arreglarlo, de volver a empezar». Ninguno de los dos notó a los 2 hombres de traje oscuro que acababan de entrar a la cafetería, ni cómo estos intercambiaban miradas al reconocer a Mariana. La trampa comenzaba a cerrarse a su alrededor.
El bar Atlántico ocupaba la esquina de una calle tranquila en el barrio Jardins de São Paulo. Con su iluminación tenue y su decoración que evocaba a un club de jazz de los años 50, era el lugar perfecto para conversaciones que no debían ser escuchadas. Mateo llegó primero, eligiendo una mesa en el rincón más apartado, desde donde podía observar la entrada. Todavía sentía el tacto de Mariana en sus manos, la presencia de la memoria USB en su bolsillo, como un peso ardiente. Vega llegó 20 minutos después, escaneando el lugar con la mirada experta de quien ha pasado años aprendiendo a detectar amenazas. Se sentó frente a Mateo sin ceremonias. «La tiene vigilada», afirmó Mateo sin preámbulos. «Desde antes de mi llegada». Vega asintió mientras el camarero dejaba 2 whiskies en la mesa sin que nadie los hubiera pedido. «La he estado siguiendo desde que descubrí que estaba viva», admitió. «No ha sido fácil. Es extremadamente cautelosa». «Me contó su versión de la historia», continuó Mateo, «bastante distinta a la suya. Imagino que se presentó como una víctima de las circunstancias». «¿No lo es?». Vega dio un largo trago a su whisky, como preparándose para una confesión difícil. «Señor Ibarra, es momento de total honestidad entre nosotros». Los ojos de Vega se clavaron en los suyos. «Mi nombre es realmente Ricardo Vega, pero no soy exactamente quien le dije que era». Mateo tensó la mandíbula, preparándose para otra traición. «Soy agente especial de la DEA, destacado en México durante los últimos 8 años». Vega deslizó discretamente una identificación diferente sobre la mesa. «Trabajo en una unidad conjunta entre Estados Unidos y México, rastreando el lavado de dinero del cartel de Sinaloa». Mateo examinó la credencial. Parecía auténtica, aunque no tenía forma de verificarlo. ¿Y por qué me mintió? Precaución. Necesitaba evaluar su nivel de involucramiento. Vega recuperó su identificación. «Ahora estoy convencido de que usted no sabía nada». ¿Y Mariana? ¿Qué tan involucrada estaba realmente? Vega respiró hondo. Su esposa fue efectivamente coaccionada al principio. La respuesta sorprendió a Mateo. Felipe Mendoza era nuestro objetivo inicial. Utilizaba su posición política para facilitar operaciones del cartel, y cuando su esposa negoció con él para resolver los problemas del proyecto en Michoacán, quedó atrapada en su red. Entonces no mentía sobre eso. No. Las amenazas eran reales. Los carteles siempre prefieren la cooperación mediante el miedo que mediante el dinero. El dinero puede acabarse, pero el miedo es perpetuo. ¿Por qué no acudió a las autoridades? Porque no sabía en quién confiar. Vega hizo una mueca. Y con razón. El cartel tenía infiltrados en todos los niveles. Policía estatal, federal, incluso en la fiscalía. Mateo recordó lo que Mariana le había dicho. Comenzaba a tener sentido. Nuestra investigación, continuó Vega, reveló que Mariana inicialmente solo facilitaba pequeñas operaciones, transferencias menores, facturas falsas, nada que levantara sospechas, pero con el tiempo el esquema creció. ¿Cuánto? En los últimos 2 años antes de su muerte, las operaciones superaban los $80 millones anuales. Mateo sintió un vértigo repentino. Imposible. Habría notado movimientos de ese calibre. No si estaban ocultos bajo capas de transacciones legítimas. Su imperio tenía el tamaño perfecto, lo suficientemente grande para mover sumas importantes sin levantar sospechas, lo suficientemente respetable para estar por encima de cualquier inspección rutinaria. ¿Y qué pasó realmente con Felipe Mendoza? Ella dijo que fue asesinado. Lo fue. Hace exactamente 5 semanas. Un ajuste de cuentas dentro del propio cartel. Vega bajó la voz. La vieja guardia está siendo eliminada por una nueva facción más violenta y ambiciosa. Los nuevos jefes que ella mencionó. Exacto. Y aquí viene lo interesante. Después de la muerte de Mendoza, esperábamos que las operaciones disminuyeran. Pero ocurrió lo contrario. Se intensificaron. Mateo intentaba procesar la información. ¿Está diciendo que Mariana siguió colaborando voluntariamente incluso después de que su coartador muriera? No exactamente. Vega se inclinó más cerca. Estamos convencidos de que Mariana estaba jugando un doble juego, colaborando lo suficiente para mantenerse con vida mientras reunía evidencia contra ellos. La memoria USB, musitó Mateo, tocando instintivamente su bolsillo. Vega se sobresaltó. ¿Te dio una memoria? ¿Cuándo? Hoy.
Dice que contiene todo: nombres, cuentas, operaciones. Eso explicaría por qué la están buscando con tanta desesperación. Vega miró nerviosamente hacia la entrada, verificar a todos los funcionarios corruptos involucrados. ¿Por qué fingió su muerte entonces? Si estaba reuniendo evidencia, ¿por qué no acudió a alguien como usted? Porque Mendoza descubrió sus intenciones. Vega tomó un sorbo de whisky. Teníamos un informante dentro de la organización. Nos dijo que Mendoza interceptó comunicaciones donde Mariana intentaba contactar a una unidad anticorrupción en Ciudad de México. Le dieron un ultimátum: desaparecer y seguir trabajando para ellos desde lejos, o ver cómo te mataban a ti y luego a ella. Mateo cerró los ojos, recordando aquellos días antes del supuesto accidente. Mariana había estado distante, preocupada. Había insistido en actualizar su testamento. Pequeños detalles que, en retrospectiva, eran señales de que se preparaba para desaparecer. Por eso no me dijo nada, murmuró Mateo. Estaba protegiéndome. A su manera sí, Vega asintió. El plan de Mendoza era brillante: mantenerla aislada, controlada y con la amenaza constante sobre tu vida para garantizar su cooperación. Lo que no previó es que ella seguiría recopilando evidencia durante estos 2 años. ¿Y ahora qué? Si lo que dices es cierto, ambos somos blancos. Ya lo son. Vega miró su reloj. De hecho, desde el momento en que te reconoció en ese avión, tu vida también corre peligro. Los 2 hombres que entraron al café cuando estabas con ella eran sicarios del cartel. Mateo palideció. ¿Qué? Tranquilo. Mi equipo los está vigilando. Pero no podremos contenerlos por mucho tiempo. Necesitamos sacarlos a ambos de Brasil lo antes posible. ¿Y luego qué? Luego usamos la evidencia de esa memoria para destruir la organización desde dentro. Vega terminó su whisky de un trago. Si todo lo que sospechamos está ahí, podríamos estar frente al mayor caso de corrupción transnacional de la última década. ¿Puedes garantizar nuestra seguridad?, preguntó Mateo escéptico. Puedo ofrecerte protección oficial, identidades nuevas, reubicación. Vega hizo una pausa significativa. Pero solo si cooperan plenamente. ¿Y las empresas que construí? ¿Mi vida en México? Todo eso tendrá que esperar. Lo primero es manteneros con vida. Mateo guardó silencio, asimilando la magnitud de lo que enfrentaba. Su mundo entero se había desmoronado en apenas 48 horas. Su esposa, que creyó muerta, estaba viva pero en peligro mortal. Su imperio empresarial, construido durante 20 años, estaba contaminado por dinero sucio, y ahora él mismo era un objetivo. Necesito hablar con ella de nuevo, dijo finalmente. Es peligroso. Podría estar vigilada. Es mi esposa, respondió Mateo con firmeza. Si vamos a enfrentar esto, lo haremos juntos. Vega pareció evaluar la determinación en los ojos de Mateo. De acuerdo, pero con nuestras condiciones. Mis agentes os protegerán. Cuando se levantaron para irse, Vega añadió una última advertencia. Hay algo más que debes saber, Mateo. Creemos que hay un topo en nuestra operación, alguien que ha estado filtrando información al cartel. ¿Sospechas de alguien? De todos. Vega miró significativamente hacia la mesa donde Héctor estaba sentado, fingiendo leer un periódico. Incluso de tu investigador privado. Héctor ha trabajado para mí durante años. Y Mariana fue tu esposa durante 10. Vega sostuvo la mirada de Mateo. En este juego, la confianza puede ser mortal. Mientras salían del bar hacia la noche paulista, Mateo sentía el peso de la memoria USB en su bolsillo. Un pequeño objeto que contenía suficiente verdad para liberar a Mariana de su pasado, o suficiente peligro para condenarlos a ambos a muerte. Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono de Mateo sonó con violencia, arrancándolo de un sueño intranquilo. Tienes que salir de ahí, ahora. La voz de Vega sonaba tensa. Hay 4 hombres armados en el lobby. No son turistas. Mateo se incorporó de golpe, la adrenalina disipando instantáneamente cualquier rastro de sueño. ¿Cuánto tiempo tengo? Minutos, quizás menos. El ascensor de servicio, planta 16. Un miembro de mi equipo te espera. La llamada se cortó. Mateo se vistió en 30 segundos, metió la memoria USB y su pasaporte en el bolsillo, y salió al pasillo con el corazón martilleando contra su pecho. El ascensor de servicio estaba al final del corredor, custodiado por una mujer joven de aspecto severo. «Agente Morales», se presentó escuetamente. «Sígame». Descendieron en silencio.
Cuando las puertas se abrieron en la planta de servicio, escucharon gritos provenientes del lobby. Morales lo guió a través de la cocina del hotel hasta una puerta trasera que daba a un callejón oscuro. Un sedán negro esperaba con el motor encendido. «Entre», ordenó Morales. Dentro del auto estaban Vega y, para su sorpresa, Mariana, con el rostro pálido y una mochila pequeña como único equipaje. «Arranca», indicó Vega al conductor. El vehículo se alejó del hotel justo cuando dos hombres salían corriendo por la puerta principal. Uno de ellos gritó algo y señaló en su dirección, pero ya era tarde. El sedán dobló la esquina y se perdió en la madrugada paulista. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, todavía procesando la situación. «Interceptamos una comunicación», explicó Vega. «Dos sicarios llegaron desde México esta tarde. Se unieron a los que ya estaban aquí y planeaban visitar a ambos esta noche. ¿Cómo sabían dónde estaba yo? Alguien les dijo». Vega miró significativamente a Mariana. «No me mires así», protestó ella. «Yo no fui». «¿Dónde está Héctor?», preguntó Mateo, notando su ausencia. «No conseguimos contactarlo», respondió Vega con tono neutro. Un silencio tenso se instaló en el vehículo mientras avanzaban por las calles desiertas, alejándose del centro de São Paulo. Mateo observaba a Mariana de reojo. Llevaba el cabello recogido, vestía jeans y una camiseta sencilla, tan diferente de la elegante mujer que había sido en su vida anterior. Tras 40 minutos de viaje, el sedán se detuvo frente a una casa de campo modesta, rodeada de vegetación tropical. Estaban en algún punto de la periferia de la ciudad, lo suficientemente aislados para pasar desapercibidos. «Casa segura de la DEA», explicó Vega mientras entraban. «Estarán a salvo aquí por ahora». La casa era funcional. 2 habitaciones, una sala comedor y una cocina pequeña. Nada de lujos, nada que pudiera atraer atención. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo, dejándose caer en un sofá desgastado. «Ahora esperamos», respondió Vega. «Tengo agentes analizando la memoria USB que entregaste. Si la información es tan valiosa como creo, podemos negociar protección formal del gobierno americano para ambos». Vega se retiró para hacer llamadas, dejando a Mateo y Mariana solos por primera vez desde su huida. Se miraron como dos extraños, separados por 2 años de mentiras y dolor. «Lo siento», comenzó ella, rompiendo el silencio. «Por todo». Mateo desvió la mirada hacia la ventana. El amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte. «¿Sabes cuántas veces soñé con escucharte decir eso?». Su voz sonaba hueca. «Soñaba que todo había sido un error, que seguías viva, que volvías a mí. Y ahora estoy aquí, pero ya no sé quién eres». Mariana se sentó frente a él, sus ojos buscando los suyos. «Soy la misma persona que conociste en aquella exposición de arte hace 12 años. La misma que se quedó despierta toda la noche cuando tu madre estuvo en el hospital. La misma que plantó aquel roble en el jardín porque decías que querías verlo crecer con nuestros hijos». Mateo cerró los ojos, invadido por los recuerdos. «¿Cómo pasó, Mariana? ¿Cómo llegamos a esto?». «Poco a poco, como todas las tragedias». Mariana respiró profundamente. «Al principio eran favores pequeños. Mendoza me pedía que firmara documentos aparentemente inocuos. Luego, contratos con empresas fantasma. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Debiste contármelo. Te mostraron fotos tuyas saliendo del gimnasio, de tu sobrina en la escuela. Me dijeron exactamente qué banco ocupaba tu madre en el parque cada domingo». Mariana se estremeció. «No podía arriesgarme». «¿Y tu muerte cómo la planeaste?». «No tuve opción. Mendoza interceptó mis intentos de contactar a un fiscal federal. Me dio un ultimátum: desaparecer y seguir trabajando para ellos, o ver cómo te mataban». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elegí lo único que podía salvarte. ¿Y estos 2 años? ¿Qué has hecho?». «Sobrevivir, aislada, controlada, vigilada constantemente». Su voz se quebró. «Viviendo con el terror diario de que descubrieran que estaba reuniendo pruebas contra ellos. ¿Por qué no escapaste? Con todo lo que sabías, podrías haber negociado protección. ¿Y dejarte vulnerable? ¿Sin saber quién podría alcanzarte?». Mariana negó con la cabeza. «Mientras creyeran que tenía miedo, que les era útil, tú estarías a salvo». Mateo la observó. En sus ojos veía agotamiento, miedo,
pero también una determinación que siempre había admirado en ella. Todos estos años, murmuró él, construyendo algo que creía limpio, honesto. Lo era, Mateo. Tus empresas eran legítimas. Yo solo utilicé pequeñas partes para canalizar el dinero. Siempre intenté minimizar el daño. ¿Y ahora? ¿Qué queda de todo eso? Podemos reconstruir juntos si me das otra oportunidad. Antes de que Mateo pudiera responder, Vega regresó a la sala. Tengo noticias, anunció. La información es oro puro. Nombres de jueces corruptos, políticos, rutas de lavado, todo. Pero hay algo más. ¿Qué? Preguntaron ambos al unísono. Hemos identificado al nuevo líder de la organización. Es alguien conocido como el arquitecto. Vega les mostró una foto en su teléfono. Y según nuestros analistas, estará en Sao Paulo mañana para una reunión con sus operadores financieros. Es nuestra oportunidad, dijo Mariana. Si lo capturan, toda la estructura podría colapsar. El problema es que es extremadamente cauteloso. Solo se reúne en lugares seguros, con gente de confianza. Vega miró a Mariana fijamente. Pero hay algo que podría sacarlo de su zona de confort. ¿Qué? Preguntó Mateo intuyendo la respuesta. Ustedes dos, juntos. Vega se sentó explicando su plan. El rumor de que Mateo Ibarra encontró a su esposa, supuestamente muerta, está circulando. El arquitecto necesita eliminar esa amenaza antes de que la información que Mariana tiene llegue a las autoridades. ¿Quieres usarnos como cebo? Mateo frunció el ceño. Quiero darle al arquitecto exactamente lo que espera, una oportunidad de silenciarlos. Vega sonrió. Solo que estaremos esperándolo. Es peligroso, protestó Mateo. Es nuestra mejor oportunidad, contradijo Mariana. Conozco sus métodos. Querrá verificar personalmente que ambos somos eliminados. ¿Y después qué? Preguntó Mateo. Programa de protección a testigos, nuevas identidades. Si todo sale bien, podrían regresar a una vida normal. Eventualmente, respondió Vega. La información que Mariana recopiló es suficiente para desmantelar toda la red. Mateo se levantó y caminó hasta la ventana. El sol emergía ya completamente, bañando la vegetación con luz dorada. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que aún podía perder. ¿Funcionará?, preguntó mirando a Mariana. No lo sé, respondió ella con honestidad, pero es nuestra única salida. Mateo asintió lentamente. ¿Cuál es el plan? Mientras Vega explicaba los detalles, Mateo observaba a Mariana. A pesar de todo el dolor, de toda la traición, algo en su interior comenzaba a entender la imposible situación en que ella se había encontrado, las decisiones terribles que había tenido que tomar, y por primera vez en 2 años, sintió una emoción que creía muerta: esperanza. Esperanza de que, de algún modo, pudieran encontrar un camino de regreso, no a lo que fueron, sino a algo nuevo, forjado en el fuego de esta prueba. Estamos juntos en esto, dijo finalmente, extendiendo su mano hacia ella. Mariana la tomó, entrelazando sus dedos con los suyos. Juntos, repitió con lágrimas en los ojos, pero firmeza en la voz. El gran salón del Hotel Tivoli Mofarreg resplandecía con la elegancia propia de las conferencias empresariales de alto nivel. Periodistas de los principales medios financieros de Brasil y corresponsales internacionales se acomodaban en sus asientos, intrigados por la repentina convocatoria del magnate inmobiliario mexicano Mateo Ibarra. Vestido con un impecable traje azul marino, Mateo ajustó el micrófono y miró directamente a las cámaras. Su rostro proyectaba la imagen de un hombre de negocios preocupado pero decidido. Agradezco su presencia en esta conferencia de prensa convocada con urgencia, comenzó con voz firme. Como CEO y fundador de Grupo Ibarra, tengo la responsabilidad de informar que hemos descubierto irregularidades financieras en algunas de nuestras operaciones internacionales. Un murmullo recorrió la sala. Los fotógrafos disparaban sus cámaras frenéticamente. Estas irregularidades parecen formar parte de un esquema más amplio que involucra a varias instituciones financieras y posiblemente a funcionarios de diversos países. Mateo hizo una pausa calculada. He iniciado una investigación interna exhaustiva y estoy cooperando con las autoridades competentes. Desde el fondo de la sala, Vega observaba atentamente, vestido como un empresario cualquiera.
A través de un diminuto auricular dio instrucciones a sus agentes dispersos entre el público. Vigilad las salidas, cualquier reacción sospechosa. A unos metros de Vega, mezclada entre los periodistas, Mariana, con el cabello teñido de negro y gafas de montura gruesa, fingía tomar notas. Su mirada escaneaba discretamente a los asistentes, buscando rostros conocidos. En los próximos días, continuaba Mateo, presentaré documentación detallada que expone cómo se utilizaron algunas de nuestras subsidiarias sin mi conocimiento. Mi compromiso es con la transparencia total, sin importar qué poderosos puedan verse implicados. La trampa estaba tendida. El mensaje era claro para quien debía entenderlo. Mateo Ibarra tenía pruebas y estaba dispuesto a usarlas. Tras responder algunas preguntas cuidadosamente seleccionadas, Mateo concluyó la conferencia. Mientras abandonaba el escenario, notó cómo dos hombres de traje se levantaban apresuradamente, hablando por teléfono. La carnada había sido mordida. Esa misma noche, Mariana apareció brevemente en la recepción ofrecida por la Cámara de Comercio Brasil-México. Vestida elegantemente pero sin llamar demasiado la atención, se aseguró de ser vista por el agregado comercial de la Embajada Mexicana, quien, según la información de Vega, mantenía contactos con el cartel. «Está funcionando», confirmó Vega cuando ambos regresaron a la casa segura. «Nuestros informantes reportan actividad frenética. El arquitecto ha adelantado su viaje. Llegará mañana». Mateo y Mariana intercambiaron miradas. El plan estaba en marcha, pero con ello aumentaba también el peligro. «¿Están seguros de la información?», preguntó Mateo. «Absolutamente», respondió Vega. «Llegará en un jet privado al aeropuerto de Guarulhos a las 15:30. Tenemos agentes vigilando». «¿Y ahora?», inquirió Mariana. «Ahora ejecutamos la fase final». Vega extendió un mapa sobre la mesa. «Mañana os trasladaréis al Hotel Fasano en Jardins. Es territorio neutral, pero lo suficientemente público para que el arquitecto no intente nada demasiado obvio». «¿Y si lo hace?», preguntó Mateo. «Para eso estaremos nosotros». Vega señaló varios puntos en el mapa. Francotiradores en estos edificios, agentes en el lobby y pisos adyacentes. Una unidad táctica completa a 5 minutos. La noche transcurrió larga y tensa. Mientras Vega ultimaba detalles con su equipo, Mateo y Mariana permanecieron en la pequeña sala, compartiendo un silencio que poco a poco se transformaba en conversación. «¿Recuerdas nuestra primera cita?», preguntó ella de repente. Mateo sonrió levemente. «Museo Tamayo, exposición de arte contemporáneo. Llevabas un vestido verde y criticaste cada pieza hasta que el guía casi nos echó». «Tenía razón en mis críticas», rió Mariana suavemente. «Ese artista ahora está completamente olvidado. Siempre tuviste buen instinto». Mateo la miró con intensidad, excepto para juzgar a Mendoza. La sonrisa de Mariana se desvaneció. «Ese fue mi peor error. Confiar en él. Creer que solo era un político ambicioso, no un monstruo. Todos cometemos errores. No todos los errores cuestan tanto, Mateo». Él extendió su mano, tomándola de ella. «Cuando esto termine, ¿qué quieres hacer?». «No lo sé». Mariana apretó su mano. «¿Podríamos empezar de nuevo? ¿En algún lugar donde nadie nos conozca?». «Podríamos», asintió Mateo. «O podríamos volver y reconstruir lo que teníamos, limpiar nuestro nombre, nuestras empresas. Después de todo esto, ¿aún crees que es posible?». «Contigo, creo que todo es posible». Por primera vez en 2 años, Mariana sonrió sin reservas, sin miedo acechando en sus ojos. La mañana siguiente, amaneció con una llovizna típica de Sao Paulo que envolvía la ciudad en una bruma grisácea. A las 11, el equipo se puso en movimiento. Mateo y Mariana, escoltados discretamente por agentes de la DEA, se trasladaron al lujoso Hotel Fasano. El plan era simple: ser visibles, ser vulnerables, atraer a el arquitecto a terreno controlado. «Recuerden», advirtió Vega mientras conducía el vehículo blindado, «una vez en el hotel estarán expuestos. Manténganse siempre en áreas públicas. No abran la puerta de la habitación a nadie que no sea yo personalmente». Llegaron al hotel sin incidentes. Mientras hacían el check-in, Mateo notó a un hombre con periódico en el lobby que los observaba con demasiada atención. «Tenemos compañía», murmuró a Vega. «Lo sabemos. Es uno de los nuestros», respondió tranquilizadoramente. Se instalaron en una suite del 8º piso.
Las ventanas, reemplazadas por cristales antibala durante la noche, ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Mateo no pudo evitar pensar en la ironía. Tanto lujo para lo que esencialmente era una jaula para atrapar a un depredador. A las 3 de la tarde, Vega recibió confirmación. El arquitecto había aterrizado en Guarulhos. «Es cuestión de horas», anunció. «Permanezcan alertas». A las 5 Mateo y Mariana bajaron al restaurante del hotel, según lo planeado. Tomaron una mesa central, visibles desde cualquier ángulo. La tensión era palpable, oculta bajo sonrisas forzadas y conversación banal. Fue durante el postre cuando Mariana lo notó. Un hombre de traje gris sentado en la barra, mirándolos fijamente. No era uno de los agentes de Vega. «A tu izquierda», susurró. «Traje gris. Es Raúl Méndez, mano derecha del arquitecto». Vega, sentado varias mesas más allá con la agente Morales, recibió el mensaje a través del micrófono oculto de Mariana. «Confirmado», respondió en el auricular de ambos. «Prepárense para moverse. Mantengan la calma». Pagaron la cuenta y se dirigieron al ascensor. Méndez los siguió a distancia prudente. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Vega apareció junto a ellos. «Cambio de planes», dijo rápidamente. «Hay más hombres de los que esperábamos. Los sacaremos ahora». Los condujo a través de un pasillo de servicio hasta el estacionamiento subterráneo. Un sedán negro los esperaba con el motor encendido. «Directamente a la base de operaciones», ordenó Vega al conductor mientras subían al vehículo. Abandonaron el hotel por una salida secundaria. Mateo notó que Vega parecía inquieto, continuamente verificando los espejos retrovisores. «Algo no está bien», murmuró Mariana, siempre sensible al peligro. No habían avanzado 2 cuadras cuando un SUV negro embistió el costado de su vehículo con violencia. El impacto fue brutal. El sedán giró descontroladamente antes de detenerse contra un poste. «¡Abajo!», gritó Vega desenfundando su arma. Los disparos comenzaron inmediatamente. Cristales rotos llovían sobre ellos mientras las balas impactaban en la carrocería. El conductor yacía inmóvil, alcanzado por el fuego cruzado. Vega respondía a los disparos con precisión. Logró abatir a 2 atacantes antes de que una bala le alcanzara el hombro. Gruñó de dolor pero continuó disparando. «Tenemos que movernos», gritó a Mateo. «Por la puerta trasera. Ahora». Mateo tomó a Mariana de la mano y se deslizaron fuera del vehículo, agachados tras la carrocería destruida. Vega los cubría, manteniendo a raya a los atacantes. Lograron alcanzar un callejón lateral cuando escucharon más disparos. Vega apareció segundos después, tambaleándose, con el traje empapado de sangre. «Estoy bien», jadeó, aunque claramente no lo estaba. Hay una casa segura a 3 cuadras, calle Pamplona 253. Se desplomó contra la pared, respirando con dificultad. Mateo lo sostuvo. «Aguanta, llamaremos una ambulancia». «No hay tiempo». Vega metió la mano en su chaqueta y extrajo una pequeña memoria USB, diferente a la que Mariana había entregado. «Toma esto. Es vital». «¿Qué es?», preguntó Mateo confundido. «La verdadera trampa», susurró Vega. «Hay un traidor, alguien que ha estado filtrando información. Está todo ahí. Nombres, pruebas». «¿Quién?», exigió Mariana. Vega tosió, escupiendo sangre. «No confíen en nadie del equipo. Nadie excepto Morales. Ella es la única». Sirenas comenzaban a escucharse en la distancia. «Váyanse», urgió Vega. «La casa segura. Morales los contactará allí». «No podemos dejarte», protestó Mateo. «Si se quedan, todo habrá sido en vano». Vega los miró con intensidad. «Vayan, terminen esto». Con el corazón encogido, Mateo ayudó a Mariana a incorporarse. Juntos, se perdieron en el laberinto de calles de São Paulo, dejando atrás a un hombre moribundo y cargando el peso de una verdad aún más peligrosa que la que ya conocían. La trampa había sido tendida, pero no sabían ya quién era el cazador y quién la presa. La casa segura resultó ser un modesto apartamento en un edificio sin ascensor. Mariana usó la llave magnética que Vega les había entregado días antes como respaldo. El interior era austero, un sofá gastado, una mesa con 2 sillas, una pequeña cocina. Las persianas estaban cerradas, sumiendo el lugar en una penumbra protectora. «¿Crees que Vega sobrevivirá?», preguntó Mariana mientras Mateo aseguraba la puerta con el cerrojo. «No lo sé». Mateo sacudió la cabeza,
La imagen de la gente desangrándose en aquel callejón permanecía grabada en su mente. Perdió mucha sangre. Se dejó caer en el sofá sintiendo por primera vez el dolor en su hombro, golpeado durante el impacto. Mariana encontró un botiquín en el baño y comenzó a limpiar los cortes en el rostro de Mateo. «Necesitamos ver qué hay en esa memoria», dijo ella cuando terminó. Mateo sacó el pequeño dispositivo de su bolsillo. Parecía tan insignificante, tan frágil para contener información que valía vidas humanas. «Hay una laptop», señaló Mariana, descubriendo el aparato sobre la mesa. Encendieron la computadora y conectaron la memoria USB. Contenía una única carpeta titulada Arquitecto. Dentro decenas de archivos meticulosamente organizados, fotografías, documentos escaneados, transcripciones de llamadas telefónicas. «Dios mío», susurró Mariana mientras navegaban por el contenido. Los archivos revelaban una red de corrupción que se extendía como una telaraña a través de 3 países. No solo implicaba al cartel de Sinaloa, sino a políticos de alto rango en México, Brasil y Estados Unidos. Había registros de transferencias millonarias a cuentas offshore, grabaciones de reuniones clandestinas, incluso planes detallados para eliminar a competidores y funcionarios incorruptibles. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo Mateo, abrumado por la magnitud del descubrimiento. Mariana abrió un documento titulado Jerarquía. Contenía un organigrama detallado de toda la operación. En la cúspide, un nombre: Gabriel Montero, director de la Unidad Antinarcóticos Internacional. ¿El jefe de Vega? Mateo se inclinó para ver mejor. «Él es el arquitecto». «Tiene sentido», murmuró Mariana. «¿Quién mejor para ocultar operaciones criminales que el encargado de investigarlas?» Continuaron explorando los archivos hasta que Mateo abrió una carpeta marcada como infiltrados. Lo que vio lo dejó helado. «Héctor», murmuró incrédulo. La pantalla mostraba fotografías de su investigador privado reuniéndose con Gabriel Montero en un restaurante de Ciudad de México. Junto a las imágenes, transcripciones de conversaciones donde Héctor reportaba cada movimiento de Mateo desde que lo había contratado. «El traidor», confirmó Mariana. «Por eso sabían dónde encontrarte en el hotel aquella noche». «Trabajaba para mí desde hace años», dijo Mateo sintiendo el peso de la traición. «Confié en él ciegamente, como yo confié en Mendoza». Mariana colocó su mano sobre la de él. «Los mejores depredadores son aquellos que nunca sospecharías». El teléfono del apartamento sonó repentinamente, sobresaltándolos. Mateo miró a Mariana, dudando si contestar. «Podría ser Morales», sugirió ella. Vega dijo que podíamos confiar en ella. Mateo descolgó con cautela. «Diga, soy Morales». La voz de la agente sonaba tensa. «Vega está en el Hospital Santa Catarina. Está estable pero crítico. Necesito que vengan inmediatamente. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted?» «Vega me dijo que les dijera, la respuesta está en Teotihuacán». Mateo miró a Mariana. Era una referencia a la fotografía que llevaba en su billetera, la de ambos frente a la pirámide del Sol. Un detalle que solo Vega conocía. «Estaremos allí», confirmó Mateo. Tomaron un taxi hasta el hospital, vigilando constantemente si eran seguidos. En la recepción, Morales los esperaba con expresión grave. «Está en cuidados intensivos», informó mientras los guiaba por pasillos asépticos. «Los médicos dicen que sobrevivirá, pero ha perdido mucha sangre». Entraron a una pequeña sala de espera privada, alejada del bullicio del hospital. «¿Vieron el contenido de la memoria?», preguntó Morales en voz baja. Mateo asintió. «Montero es el arquitecto. Vega lo sospechaba desde hace meses, pero necesitaba pruebas. Ha estado construyendo este caso en secreto sin informar a sus superiores. Y Héctor, un infiltrado de Montero». Morales apretó los labios. «Lo descubrimos hace 3 días, pero Vega decidió mantenerlo cerca, alimentándole información falsa para desviar la atención de Montero». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mariana. «Montero estará en Sao Paulo mañana», respondió Morales. «Supuestamente viene a supervisar personalmente la operación tras el fracaso del ataque. Es nuestra oportunidad de atraparlo con evidencia irrefutable». «¿Cómo?». «Tenemos un contacto en la Fiscalía Federal brasileña. Alguien incorruptible que puede emitir una orden de arresto basada en las pruebas que tenemos. Pero necesitamos entregarle la información en persona. ¿Dónde está ahora?».
preguntó Mateo. En camino a una reunión segura en el edificio Copan, el fiscal Rodríguez nos espera allí a medianoche. Tras una breve visita a Vega, quien permanecía inconsciente rodeado de máquinas y tubos, partieron hacia el emblemático edificio curvado que dominaba el centro de Sao Paulo. Llegaron con media hora de anticipación y subieron hasta el piso 32, donde encontraron a un hombre de mediana edad esperándolos. «Agente Morales», saludó el hombre, extendiendo su mano. «Soy Fernando Rodríguez». Entraron a un apartamento minimalista con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Mateo extendió la memoria USB hacia Rodríguez. «Aquí está todo. Nombres, fechas, transacciones». Rodríguez tomó el dispositivo con cuidado, como si fuera un objeto frágil y precioso. Esto podría cambiar el curso de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países. Cuando conectó la memoria a su computadora, sin embargo, su expresión cambió sutilmente. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Excelente trabajo, señor Ibarra», dijo con un tono diferente, más frío. «Finalmente tenemos la última pieza del rompecabezas». Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Algo no encajaba. ¿A qué se refiere? A que Ricardo Vega ha sido muy astuto, escondiendo estas pruebas todos estos años. Rodríguez miró directamente a Mariana, casi tan astuta como tú, querida, fingiendo tu muerte y luego traicionando a tus socios. La puerta se abrió de golpe. Héctor entró, seguido por dos hombres armados. Mateo se volvió hacia Morales, pero ella ya apuntaba su arma contra ellos. «Perdónenme», dijo Rodríguez, ahora con evidente satisfacción. «Debí presentarme adecuadamente. Gabriel Montero, a sus órdenes». Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero el fiscal Rodríguez nunca existió. Montero sonrió ampliamente. «Solo una identidad más, útil para ocasiones como esta». «Vega lo sabía», afirmó Mariana, manteniendo la compostura a pesar del terror evidente en sus ojos. «Por eso la memoria, las pruebas». «Vega siempre fue demasiado inteligente para su propio bien», admitió Montero. «Lástima que confiara en las personas equivocadas». Miró significativamente a Morales. «¿Por qué?», preguntó Mateo a la agente, sintiendo la amarga bilis de la traición por segunda vez. «Negocios, señor Ibarra», respondió ella fríamente. «Solo negocios». Montero se acercó a la ventana, contemplando la ciudad a sus pies. Vega nunca entendió que no se trata de buenos contra malos, se trata de orden. Las drogas fluirán con o sin nosotros. El dinero se moverá. Mi organización simplemente proporciona estructura, minimiza la violencia, mantiene el equilibrio. «A costa de vidas inocentes», espetó Mateo. «Daños colaterales inevitables». Montero se encogió de hombros. «Como ustedes dos lo serán pronto». Héctor avanzó con expresión incómoda. «Señor Montero, quizás deberíamos considerar otras opciones para el señor Ibarra. Sus empresas siguen siendo valiosas para nuestras operaciones». «Siempre tan sentimental, Héctor». Montero negó con la cabeza. «Ya no los necesitamos, ni a él ni a sus empresas. Y ciertamente no necesitamos a Mariana, quien tuvo la osadía de recopilar evidencia contra nosotros durante 2 años». Mientras Montero hablaba, Mateo notó algo por la ventana. Luces rojas y azules aproximándose al edificio. «Muchas luces. Parece que tenemos compañía», dijo, intentando ganar tiempo. Montero se volvió hacia la ventana, frunciendo el ceño al ver los vehículos policiales. «¿Qué demonios?», miró a Morales. «¿Quién más sabe que estamos aquí?». Antes de que la agente pudiera responder, su teléfono sonó. Lo sacó lentamente y miró la pantalla con expresión de desconcierto. «Es un mensaje de Vega», murmuró. Montero le arrebató el teléfono. En la pantalla brillaba un simple texto. «Transmisión en vivo completada. Edificio rodeado». «Imposible», jadeó Montero. «Está en coma». «No», respondió Mateo, entendiendo finalmente. «Estaba actuando, y esta reunión», señaló alrededor, «está siendo transmitida en vivo a la Fiscalía Federal, la verdadera». El pánico se apoderó del rostro de Montero mientras observaba las luces policiales multiplicándose en las calles circundantes al edificio Copan. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora revelaban el terror del depredador acorralado. «Sáquennos de aquí», ordenó a sus hombres, quienes intercambiaron miradas de incertidumbre.
Fue entonces cuando Héctor hizo lo impensable. Con un movimiento fluido, desenfundó su arma y apuntó. No a Mateo y Mariana, sino a la cabeza de Morales. «Suelta el arma», ordenó con voz firme. Lentamente. «¿Qué demonios haces, Héctor?», rugió Montero. «Mi trabajo». Héctor mantuvo la pistola firme mientras extraía una identificación de su chaqueta. Agente Héctor Salgado, Interpol, Unidad de Crimen Organizado Transnacional. Los guardaespaldas de Montero levantaron sus armas, creando un impasse letal. «Bajen las armas», continuó Héctor. «El edificio está rodeado. Hay francotiradores apuntando a estas ventanas en este preciso momento». Como confirmando sus palabras, puntos rojos de miras láser aparecieron sobre los cristales y se deslizaron hasta los pechos de los hombres armados. «Esto es imposible», murmuró Montero, desmoronándose ante sus ojos. «Estábamos protegidos. Teníamos informantes en todas las agencias». «No en Interpol», respondió Héctor. «Llevamos 5 años infiltrados en su organización. La operación más larga y compleja de nuestra historia». Mateo miraba a Héctor con asombro. El hombre que había considerado un traidor ahora se revelaba como su salvador. «Todo este tiempo», comenzó Mateo. «Lo siento, señor Ibarra», se disculpó Héctor, sin apartar los ojos de sus objetivos. No podía revelárselo. Necesitábamos llegar hasta la cúspide de la organización. El sonido de helicópteros se hizo presente, mientras por el pasillo se escuchaban pasos apresurados y órdenes en portugués. La puerta se abrió de golpe y un equipo táctico de la Policía Federal brasileña irrumpió en el apartamento. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron los agentes mientras aseguraban la escena. Montero fue esposado y llevado fuera junto con sus cómplices. Mientras lo arrastraban, lanzó una última mirada cargada de odio hacia Mariana. «Siempre supe que serías mi perdición», escupió, «desde el momento en que comenzaste a hacer preguntas». «No», respondió ella con dignidad. «Tu perdición fue creer que el miedo sería suficiente para silenciarme para siempre». El amanecer encontró a Mateo y Mariana en la habitación del hospital donde Vega se recuperaba. El agente, conectado a varios monitores pero ya consciente, sonrió débilmente al verlos. «Funcionó», dijo con voz rasposa. «Casi te cuesta la vida», respondió Mateo, acercándole un vaso de agua. «Valió la pena». Vega tomó un sorbo con dificultad. Montero llevaba años burlándose de nosotros, corrompiendo cada operación desde dentro. «¿Sabías que Héctor era de Interpol?», preguntó Mariana. «Lo sospeché cuando descubrí que tenía acceso a información que ningún investigador privado debería tener». Vega sonrió. «Pero no estaba seguro hasta que me contactó después del tiroteo». «¿Y la transmisión en vivo?», inquirió Mateo. «El hospital está repleto de agentes», explicó Vega. «Cuando Morales los llevó a la trampa, activamos el plan B. El apartamento en el Copan estaba equipado con micrófonos y cámaras ocultas. Los instalamos hace semanas, cuando supimos que era uno de los puntos de reunión de Montero. Un oficial brasileño entró a la habitación trayendo noticias. «Es oficial», anunció. «Montero y 14 miembros de su organización han sido formalmente acusados. La Fiscalía Federal ha congelado cuentas por más de $500 millones en 3 países». «¿Y nosotros?», preguntó Mariana, temerosa aún de lo que el futuro pudiera depararles. «Testigos protegidos», respondió el oficial. «Su testimonio será crucial, pero la Fiscalía ha acordado inmunidad completa a cambio de su cooperación». Los meses siguientes transcurrieron entre declaraciones, juicios y reconstrucción. La historia de cómo una red criminal había infiltrado agencias de seguridad en 3 países conmocionó al mundo. Mateo y Mariana, inicialmente mantenidos en el anonimato, finalmente pudieron regresar a México, una vez que los principales cabecillas fueron sentenciados. El regreso no fue fácil. Las empresas de Mateo habían sufrido el impacto de la investigación, aunque su inocencia quedó probada. Para Mariana, volver a la vida después de años fingiendo su muerte presentaba desafíos legales y emocionales. Su resurrección generó titulares y especulaciones que poco a poco fueron reemplazados por la verdad sobre su valentía. 6 meses después del arresto de Montero, en una soleada mañana de abril, Mateo esperaba en su despacho en Ciudad de México. Las oficinas centrales del Grupo Ibarra, ahora completamente reestructuradas, respiraban un aire de renovación. Cuando Mariana entró, llevaba consigo una carpeta de documentos
y una sonrisa cautelosa. Los abogados dicen que todo está en orden, anunció colocando los papeles sobre el escritorio. La Fundación Ibarra para Víctimas de Coerción y Extorsión puede comenzar a operar el próximo mes. Mateo revisó los documentos, asintiendo con aprobación. La fundación había sido idea de ambos, un proyecto para ayudar a personas atrapadas en situaciones similares a las que Mariana había enfrentado, proporcionando asesoría legal, protección y recursos para escapar de organizaciones criminales. Solo falta la firma del presidente, comentó tomando una pluma. Y de la vicepresidenta, añadió Mariana. Sus manos se rozaron al firmar los documentos, provocando una corriente familiar entre ambos. Se miraron, reconociendo la chispa que ni el tiempo ni el trauma habían logrado extinguir. Nunca te pregunté, dijo Mateo suavemente, ¿por qué no desapareciste cuando me viste en aquel avión? ¿Habrías podido evitar todo esto? Mariana sonrió con nostalgia. Porque a pesar de todo, cada día de estos 2 años, cada vez que cerraba los ojos, eras tú a quien veía, en quien pensaba. Te extrañé cada día, confesó Mateo. Incluso cuando te odiaba por las mentiras, te extrañaba. ¿Y ahora?, preguntó ella con voz apenas audible. ¿Qué sientes ahora? Mateo se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella. Con delicadeza, tomó sus manos entre las suyas. Que hemos atravesado el infierno y sobrevivido, respondió. Que merecemos una segunda oportunidad. ¿Como socios comerciales?, preguntó ella, con un brillo esperanzado en los ojos. Como punto de partida, sonrió él. El resto podemos construirlo día a día, sin prisas, sin presiones. Mariana asintió, con lágrimas de alivio y esperanza asomando a sus ojos. Me gusta ese plan, susurró. A través del ventanal, Ciudad de México se extendía frente a ellos, vibrante y llena de vida. En el horizonte, las montañas que rodeaban el valle recordaban que después de la tormenta siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Mateo abrió la puerta del despacho, invitándola a salir. ¿Lista para empezar de nuevo?, preguntó. Mariana entrelazó sus dedos con los suyos, un gesto simple pero cargado de promesas. Contigo, respondió. Siempre. Mientras caminaban juntos hacia la sala de conferencias, donde el equipo de la nueva fundación los esperaba, ambos sabían que lo que habían encontrado era más valioso que lo que habían perdido. El amor que alguna vez los unió no había muerto, sino que se había transformado, templado por el fuego de la adversidad, fortalecido por el dolor compartido, enriquecido por la comprensión mutua. No era un final, sino un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad construida sobre cimientos más fuertes. Verdad, perdón y la certeza de que, habiendo sobrevivido a lo peor, estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararles. Juntos.